el dinero eso es solo una ambición del ser humano, pero sobre todo la tierra no. Eso no se va, sino que se queda para siempre. Tal vez yo sí me voy, pero lo que es la tierra va a seguir igual. Pues aquí nos encontramos en el ejido San Sebastián Bachajón, en los límites de la zona norte. Nosotros somos adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Anteriormente aquí era nuestra caseta de cobro. La caseta era humildemente de paredes de tabla y de techo de lámina y los muros de piedras. El ejido San Sebastián Bachajón es parte del pueblo indígena Celtal, que está al norte del estado de Chiapas. Es uno de los ejidos más grandes del país, tiene aproximadamente más de 70,000 hectáreas. Es un ejido en el que hay una gran biodiversidad de flora y fauna, está demasiados recursos naturales que están dentro del territorio del ejido San Sebastián Bachajón. Históricamente, pues el pueblo celtal pues siempre ha sido combativo, ¿no? Siempre ha sido un pueblo que ha defendido y buscado lograr un control sobre su territorio. Existe un centro ecoturístico cercano a sus tierras que se llama Cascadas de Agua Azul. Estamos juntito al callejón de San Sebastián Bachajón y de Tumbalá. Esta caseta fue construida cuando destruyeron la caseta de cobro de adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona. La pelea es que aquí el gobierno, la vista que tiene es la cascada de Agua Azul. Nosotros queremos dejar bien claro que nosotros no somos de Tumbalá, nosotros somos de San Sebastián Bachajón, pero el derecho que tenemos es el peaje o la entrada que, o sea, cruza el territorio de San Sebastián Bachajón. Por eso nosotros reclamamos como indígenas, como San Sebastián Bachajón y como adherentes a la sexta declaración. Hay muchos intereses económicos en esas tierras. Públicamente se conoce que hay un proyecto denominado Centro Integralmente Planeado Palenque, ¿no? Financiado, promovido por el Fondo Nacional de Turismo, el FONATUR. No solamente es explotar el turismo en sí a través del centro, el centro ecoturístico, sino generar toda una infraestructura carretera, ¿no? Para acceder de manera más fácil a estos lugares, ¿no? Hacerle más fácil el acceso a los turistas extranjeros, ¿no? Pero turistas con un cierto perfil muy especial, muy de élite, ¿no? De lujo, un turismo de lujo. Mi nombre es Joan Villanueva Aguilar.
pues estamos aquí en representación de lo que es del gobierno federal. Usted que es de la Semarnat, ¿qué me puede decir del complejo turístico que quieren construir aquí en Las Cascadas? Complejo ¿Como un hotel? Pues tenemos, la verdad desconocemos. ¿Por qué? Primero, para realizar construcciones tiene que pasar por la Semarnat y tienen que autorizar ellos si está factible o no factible. Ustedes de la Semarnat no Sí. sabían nada de esto. No, sí. ¿Por qué se hace esto? Y no se les da las autorizaciones para construir porque afecta la naturaleza, y pues lo que nosotros procuramos es evitar las construcciones. Quieren construir pequeños ecoturismos en donde hay ríos buenos, arroyos buenos y todo esto, ¿no? Pero nosotros no queremos. ¿Qué le vamos a mostrar? ¿Qué le vamos a enseñar a nuestros futuros, a nuestros hijos, el hijo de nuestros hijos? Por eso no queremos que el gobierno venga y haga lo que él quiera, donde sí nos corresponde a nosotros. Pues a los que no conocen también, pues así está la situación en San Sebastián Bachajón. Mi nombre es Antonio Estrada Estrada. Soy agricultor y vivo aquí en la localidad de Santequi. Tengo 26 años. Soy adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Ya uno de ellos me dice, ya así como me estás contestando ahorita, quiero que me digas que participaste en el asalto del tramo Cocingo a Palenque. Me decía. Bueno, ya si no quieres hablar, allá te espera el comandante allá en Palenque. Allá sí, a ver si vos no vas a hablar, me decía. No sé nada, no sé de qué me hablan. Yo me dedico a trabajar, soy agricultor y no sé nada. Me meten una bolsa en la cabeza, una bolsa de plástico en la cabeza, pum, me ponen en la cabeza. Bueno, será mejor que hables para que así te termine más de volada tu castigo, ¿no? Pero ¿qué quieres que yo les diga? Yo no sé nada, no sé de qué hablas, de qué me hablas. Entonces, me seguían golpeando, me pusieron como 3 veces la bolsa de plástico, aquí me desmayaba, me quedaba yo tirado en el piso. Pasó esto y nunca les dije nada. Ya el segundo castigo, en un tambo de agua de 200 litros, entonces ya me agarran de boca abajo y ya me ponen adentro del tambo. Para asfixiarme, pero aguanté eso, pasó 3 veces igual, me quedaba tirado en el piso, ¿no? Me agarraban de aquí del pelo y pum, me golpeaban por atrás para sacar el agua que había tragado. Pum, y salía. Ya me quedaba tirado en el piso, me dejaban como no sé qué tiempo me dejaban ahí. Ya vuelven a entrar. Bueno, que ya más o menos recuperado, ya entran otra vez. Y ya la tercera castigo, ya me dicen que me ponen en una mesa. Pum, me ponen las esposas hacia atrás así, ya con un pedazo de trapo, me ponen en la cara, me cubren nomás lo que es la nariz y la boca, y me fueron tirando agua poquito a poquito para asfixiarme, para tragar el agua. No, pues ya no aguantaba, ya todo debilitado, ya con el cuerpo ya me dolía bastante.
Entonces me preguntaban que no, que tú eres el que asaltaba, dime si tú eres, ya no te vamos a golpear porque no has llegado ni a la cuarta parte del castigo. Dice. Puta, y ya no aguantaba. Pues, lo que tuve que hacer es echarme la bronca, ¿no? Pues yo soy el asaltante, ¿no? Ya nomás diciendo eso, no, ya no le haga nada, ya estuvo, ya le hicimos. En la cárcel tuve 2 años, 4 meses. Y yo me llamo Miguel de Mesa Jiménez, porque no es justo pagar en la cárcel que nunca cometí ese error. Sí. Son 3 años y 2 meses me privaron mi libertad injustamente. Ajá. ¿Por qué? Porque el mal gobierno pues no investigan bien, no analizan bien el caso, porque allá en el Cerezo hay muchos inocentes que nunca participaron. Los mejores delincuentes, ellos están libres, ellos están disfrutando con su familia, y los pobres inocentes, pobres que no tienen dinero, no tienen para pagar buen abogado, ellos están pagando en la cárcel, cumpliendo la sentencia hasta que cumple su condena. Toda esta serie de violencia, de represión, de encarcelamientos, de persecuciones, pues tienen ese objetivo y esa finalidad de recuperar el control en esas tierras y facilitar la implementación de ese proyecto. La comunidad lo sabe y derivado de eso ha opuesto la resistencia. Pues Juan para nosotros sigue vivo porque su lucha está presente, y San Sebastián Bachajón sigue su lucha. Juan para nosotros, él no está muerto, porque ha estado varios tiempos con nosotros luchando, y para él es muy importante las tierras, el territorio, ama a su pueblo, lo que él quiere pues es justicia, pues que su pueblo quiere ver con libertad. Por eso para nosotros Juan pues nunca se va a olvidar su lucha, siempre va a estar presente, y pues vamos a seguir luchando, ¿no? Yo le voy a seguir luchando, le voy a echar ganas hasta morir, que vamos a seguir defendiendo lo que es de nosotros, lo que es de nuestros abuelos, el territorio.